Hola, hola, muy buenas noches, tardes o noches, depende de donde estén. Hoy vamos a estar conversando con Víctor Aguilera, quien ya se está conectando. Vamos a hablar sobre Hola, acidificación del océano. Hola Víctor, ¿cómo estás? muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por Bueno, la invitación. bueno, tenía pendiente este tema porque es un tema tremendamente interesante, yo creo, y bueno, de las personas que conozco que trabajan en el tema, claramente dije, tengo que avisarle a Víctor porque es alguien con quien desde que lo conozco está como vinculado con el tema y bueno, también sé que te gusta harto el tema de la divulgación científica, así que por eso aquí te tengo como invitado estelar hoy día. Muchas gracias. Sí, efectivamente, bueno, nos conocemos con Paul del programa de doctorado de la Universidad de Concepción. Debo Sí, decir que fue una muy buena corte, una muy buena cosecha. ¿cierto? Eh, sí, sí. Y justamente, además de ese componente que tenemos en común, también está la necesidad de poder poner a disposición de la comunidad la información, el conocimiento que vamos adquiriendo en nuestro quehacer, digamos. Así que muchas gracias por la invitación y siempre disponible para este tipo de actividades. Dale, cuéntanos un poquito antes tú de dónde eres, de qué ciudad eres y dónde estás trabajando ahora, cuéntanos. Bueno, yo nací en Rancagua, estudié contabilidad en la enseñanza media. ¿Ya? Cuando hice la práctica me di cuenta que eso no era lo mío, necesitaba estar al aire libre y como en Rancagua la playa, la costa más cercana era Pichilemu, ¿Ya? siempre me cautivó, digamos, el océano eh, y tomé la decisión de irme sin saber mucho a Concepción a estudiar biología marina, sin saber que iba a encontrar algo que me iba a apasionar hasta el día de hoy. Y después, digamos, estudié biología marina en Concepción, después hice un doctorado y tuve la posibilidad después de ir a trabajar al norte, en la Universidad de Antofagasta, como profesor del Instituto de Ciencias Naturales Alexander von Humboldt, en el cual estuve trabajando durante 3 años haciendo docencia de posgrado, trabajando en administración, trabajando también con el Par Explora de allá en Antofagasta, también con el Instituto IMO, del cual soy investigador adjunto y desde el comienzo también, a través de los distintos productos de divulgación, de socialización de la ciencia, he participado activamente. Y en los últimos 3 años me encuentro en el Centro de Estudio Avanzado en Zonas Áridas, en el cual también desarrollo mi labor científica que es relacionada al océano, al cambio climático y dedicando también harto tiempo a la socialización, a la divulgación y vinculación científica. Ya, buenísimo. Ya con eso la gente va Ujú. dándose cuenta un poco de que igual has estado en varios lugares de Chile, por lo tanto igual tienes conocimiento de varias circunstancias que siempre varían de ciudad a ciudad, así que eso es igual muy importante para la conversación que vamos a tener ahora. Pero bueno, Ujú. lo que nos interesa entonces hablar ahora es sobre acidificación del océano, que cuéntanos un poco, ¿qué es eso y por qué es tan importante? Ok, la acidificación del océano, digamos que es una ciencia relativamente joven, si lo comparamos, por ejemplo, con lo que es el calentamiento global o el efecto invernadero, que es una rama de la biogeociencia que tiene por lo menos unos 30 años o 3 décadas. La acidificación del océano es relativamente joven. De hecho, los datos que se tienen medidos, digamos, en el último periodo datan de la década de los 90. Desde ahí empezó a medirse y recién ahora, a principios de los 2000, en el 2002, 2003, se llegó al consenso de que el pH superficial del océano estaba cambiando a una escala global, pero también a una escala bastante acelerada. Esto tiene dos componentes. Una que sea global, involucra que no es un hecho puntual, sino que es un proceso que está ocurriendo a escala global y producto de la mezcla también del océano. Y lo segundo es que tiene una escala acelerada y cuando se ha podido disponer de datos extendidos, por ejemplo, como los que se tienen en el Pacífico Norte, y se compara, por ejemplo, con registros que se pueden tener a través de proxies de pH, que se puede obtener, por ejemplo, desde la composición de litio de foraminíferos bentónicos, que es uno de los proxies para reconstruir
paleo pH, por decirlo así, se ha visto que las tasas de decaimiento actuales no se equiparan a ningún proceso geológico anterior. Entonces, eso involucra que son dos elementos bastante importantes. Uno, la escala espacial y la temporal. Entonces, se empezó a estudiar esto y lo que se logró establecer era que el mismo dióxido de carbono que produce el calentamiento global, ¿Ya? un tercio de este CO2 que está en la atmósfera ha ido a parar al océano. Entonces, es como para pensar que si no tuviéramos océano, el efecto invernadero que tendríamos ahora sería equivalente, por ejemplo, a lo que ocurrió en algún momento en Marte, cuando se extinguió toda la cobertura que pudo haber en ese planeta y el efecto invernadero, digamos, secó los océanos. Ya, Nosotros entonces ahí lo que tenemos tú océano dices, y... lo que tú nos estás diciendo Ujú. entonces es que básicamente no todo el dióxido de carbono que ha sido arrojado a la atmósfera por la industria está en la Exacto, atmósfera, sino que gran parte de eso ha exacto. sido absorbido por el océano. Claro, si nosotros hacemos un balance y pensamos que las grandes o las emisiones más importantes de CO2 a la atmósfera empezaron a ocurrir durante la revolución industrial y tomamos esa referencia, hasta el día de hoy, un tercio de todo el CO2 que se ha emitido antropogénicamente ha ido a parar al océano. Es decir, que esa porción que quedó en la atmósfera fue suficiente para calentar el planeta a lo que tenemos hoy, pero a un costo químico importante en el océano. ¿Y cuál es la reducción acelerada del pH superficial? Esa es la acidificación del océano, es decir, el cambio acelerado en el pH superficial debido a la absorción de CO2 antropogénico. Ya, ¿y qué vendría siendo el pH para las personas que se están conectando y que no saben técnicamente qué es eso, qué es el pH, por qué es tan relevante? Ujú. El pH, y aquí yo siempre hago una homología. Nosotros vivimos en la Tierra y para nosotros es súper difícil eh, poder comprender la complejidad de lo que involucra vivir en un medio acuático. Si nosotros viviéramos en un medio acuático, nos daríamos cuenta que la respiración, que para nosotros es muy sencilla, porque el oxígeno está en exceso en la atmósfera, digamos, en el océano no es así, es decir, el oxígeno que está disponible en el océano es muy poco. Por lo tanto, respirar es un esfuerzo importante y ese balance depende, por ejemplo, del pH del mar. Cuestiones tan básicas como respirar para los organismos puede hacerse muy complicado debido a cambios en el pH. Por ejemplo, si consideramos que el pH se ha mantenido durante el último periodo geológico, es decir, durante los últimos 800.000 años, se ha mantenido en torno a 8 y encontramos que ahora el pH ha bajado por ejemplo, 7,9, nosotros encontramos que de verdad en términos cuantitativos bastante poco. El tema es que el pH es un indicador de cierta forma de la corrosividad de una solución y los cambios en la corrosividad se miden en escala logarítmica. Por lo tanto, cambios de 0,1 en escala logarítmica en términos de pH, lo que involucra para los organismos poder respirar, poder hacer intercambios iónicos con distintas cosas, como por ejemplo los nutrientes, por ejemplo, en algunos metales que son coenzimas para distintos procesos metabólicos, de verdad se empiezan a complicar. O por ejemplo, lo que se ha estudiado mucho más que es la calcificación. Es decir, se ha visto que, por ejemplo, los cambios asociados al pH involucran que aquellos organismos que generan estructuras basadas en carbonato de calcio tienen algún grado de complejidad cuando cambia el pH. Entonces, para explicar un poco qué involucra los cambios en el pH, hay que pensar un poco en organismos que están inmersos en un océano, en un medio acuático, y que es distinto de, por ejemplo, estar en la tierra respirando aire, y en el cual la densidad del aire es bastante baja, por lo tanto, excepto cuando hace mucho frío, nosotros sentimos que estamos experimentando la atmósfera, o cuando nosotros subimos alturas, el Claro. oxígeno disminuye y por lo tanto la posibilidad de respirar se hace mucho más complicado. Claro, de Así, hecho, esa es una homología. bueno, yo soy de Quito, que es Ujú. una ciudad que está a 2.850 metros sobre el nivel del mar, y mucha de la familia mía es en cambio de Guayaquil, que está mucho más al nivel del mar. Cuando iban a Guayaquil a veces podían tener problemas para respirar, y eso que la diferencia no es tan drástica como las que se producen en el agua. O, por ejemplo, si alguno iba a la montaña, por ejemplo, no sé, al Cotopaxi, que es un volcán, y uno subía, no sé, a 3.500, una cosa así, y ya uno empezaba automáticamente a sentir dificultad para hacer ejercicio, para caminar. Por tanto, igual Ujú. se siente bastante el problema, la diferencia. Sí, sí.
Eso es una buena homología porque son cambios que, en este caso, son cambios que se experimentan rápidamente, es decir, en una Ah, escala espacial y temporal bastante breve. Lo mismo ocurre en el océano, en este caso, es decir, si los organismos han estado durante los últimos 800.000 años eh, viviendo, evolucionando, no solamente a una no solamente a un nivel alto de pH, relativamente alto, sino que además constante. Entonces lo que vemos ahora y gracias a la acidificación del océano, también hemos podido descubrir de que no todo el océano digamos, es un fluido homogéneo químicamente. Es no, así pero, que hemos descubierto que los efectos del pH, la, digamos, la severidad de estos efectos, no son iguales en todo el océano. claro, y digamos, igual, por ejemplo, como tú dices, el pH no es homogéneo en todo el océano, por lo tanto hay Exacto. lugares donde, no sé, si aquí, por ejemplo, había 8.2 y ha bajado a 8.1, de pronto hay lugares del océano donde era 7.9 y ahí habiten otro tipo de animales completamente distintos. Exacto. Aquí yo creo que para poder explicar este tema de variabilidad se pueden usar tres ejemplos bien claros. ¿Ya? Uno, que fue el inicial, donde todo comenzó y que fue en el océano abierto. Generalmente las series de datos más largas se tienen en el Atlántico Norte, en menor caso en el Pacífico Norte y también en el Atlántico Sur, pero en menor caso en el Pacífico Sur. Entonces, en estas series de tiempo, generalmente son en océano abierto y por lo tanto el principal forzante o agente de cambio del pH es la absorción del CO2 antropogénico que está en la atmósfera. Ya. Entonces, a través de eso se dieron cuenta de que podía estar ocurriendo este cambio en el pH y después otras series de tiempo que se lograron obtener en distintas latitudes corroboraron que no era un efecto local, sino que era a nivel global y que tenía que ver con la mezcla entre el océano y la atmósfera. Ya, Pero mira, después, si nosotros, sí, sí, es que aquí hay una pregunta que nos está haciendo alguien y es que dice que si existe algún tipo de registro a lo largo de la costa de Chile, que si hay puntos de monitoreo. Yo entiendo que no debe ser tan fácil y ampliando un poco la pregunta, ¿es una variable que habitualmente la gente considere en las boyas oceanográficas o en los estudios del pH o no? sí, la respuesta es sí y sí. ¿Ya? Tienen datos en Chile y sí, es una variable, la verdad es que una variable bastante potente y que es, digamos, es un insumo que se requiere digamos, en los programas internacionales que están monitoreando la dinámica del carbono en el océano. El carbono es uno de los principales indicadores del clima, es decir, para tener una idea, cuando el carbono está principalmente en la atmósfera, tenemos un planeta muy cálido. Y cuando el carbono está o en el océano o en la Tierra, tenemos un planeta muy frío. Entonces, saber dónde está el carbono, a qué tasa se mueve, es una herramienta muy, muy necesaria, digamos, para poder saber en qué estado estamos y cómo se va a comportar el planeta en el futuro. Entonces, todas estas bases de datos, estos reservorios, estos modelos globales requieren conocer el pH, ¿ya? Y para completar la historia de los puntos variables, el océano austral es frío y los gases tienen mayor afinidad por los océanos fríos. Entonces, el océano austral se considera uno de los principales puntos de ingreso del CO2 antropogénico al océano, ¿ya? Y justamente ahí se ha visto que, por ejemplo, organismos que habitan en esta zona y que han estado, como les contaba anteriormente, con un ambiente bastante estable, en el último periodo de tiempo están experimentando cambios biológicos. Y otro punto muy importante, donde el océano se comporta muy distinto que es el océano abierto, es la costa de Chile, la costa de Chile y Perú, que está afectada o influenciada por la corriente de Humboldt. Son aguas que son naturalmente con bajo pH, ¿ya? Y por lo tanto, sobrepuesto a este escenario natural, el cambio climático y la acidificación del océano, involucra que en estos sistemas los efectos de la acidificación del océano podrían ser más severos o incluso percibirse antes que en otras regiones del océano abierto, por ejemplo. Ya. Mira, ahí la misma Ujú. persona nos está preguntando si esas bases de datos son accesibles para investigación. Sí, bueno, de los compromisos actuales que tiene la ciencia es que las bases de datos tienen que ser disponibles, no solamente desde el punto de vista de la participación de los distintos grupos de investigación en todos estos esfuerzos globales,
para aportar con información en áreas con poca densidad de datos como el Pacífico Sureste. Tengo que recalcar eso, aprovecho estas plataformas para decir que en todos los ámbitos de la oceanografía, el Pacífico Sureste tiene una densidad de datos muy baja y por lo tanto es muy complejo poder incorporar esta región a los modelos globales de circulación oceanográfica, a los modelos biogeoquímicos. Así que necesitamos hartos datos. Y sí, también para publicar, por ejemplo, es necesario que tus datos estén disponibles en repositorios totalmente disponibles, valga la redundancia. Así que sí, son bases de datos públicas, básicamente. Y por ejemplo, esta de PH, ¿hay alguna donde tú puedas recomendar una página o algún sitio donde se pueda descargar esta información o todavía no está tan Sí, no, disponible? sí. Mira, esa es otra componente que me gustaría también recalcar. Eh, el hecho de la acidificación del océano y los cambios asociados a este fenómeno eh, han sido reconocidos incluso por la UNESCO dentro de su Agenda 2030 y su Objetivo de Desarrollo Sostenible. En el Objetivo de Desarrollo número 14, en la meta número 3, se contempla el monitoreo y reducción de la acidificación del océano. Entonces, que los países, sobre todo los países como Chile, por ejemplo, que tienen una costa extensa, eh, no solamente es beneficioso, sino que es necesario, ¿ya? Es necesario tener estas bases de datos. Em, y yo recomendaría, sí, por supuesto, a nivel latinoamericano tenemos la OCA, que es la red latinoamericana de observación de la acidificación del océano. A nivel global está GOAON, está también el Programa Internacional del Carbono, digamos, y también hay una página asociada a la Agencia Internacional de Energía Atómica. Son cuatro lugares o reservorios de datos asociados a la química del carbono y al pH y a Ya la después acidificación del cuando, océano. cuando quede publicado este conversatorio, después yo les voy a poner ahí igual los sitios para que los puedan Sí, revisar. Aquellos que estén interesados, ahí se los vamos a dejar para como comentario de este conversatorio para que queden ahí disponibles. por supuesto. Eso, mira, cuéntanos un poco. Tú no has estado hablando de esta información. ¿Cómo obtienes tú los datos del pH? Puede ser, por ejemplo, a través de satélite, tienen que ser con boyas oceanográficas. ¿Qué tipo de dispositivos utilizas tú para ese tipo de datos? La verdad es que la tecnología avanza aceleradamente y lo que es la tecnología disponible para la medición del pH ha avanzado bastante rápido en los últimos 10, 15 años. Desde mediciones discretas con electrodos y pHímetros, eh, también es posible obtener buenas medidas, también discretas, a través de espectrofotómetros, utilizando celdas específicas. También existen sensores que también se basan en electrodos, es posible utilizarlo en forma autónoma y que generan mediciones continuas, también de alta resolución temporal. Entonces es posible el día de hoy encontrar monitores o sensores de pH que puedan ser incorporados en boya, en anclaje a distintas profundidades. Sin ir más lejos, ahora en este año bueno, se tenía contemplado en este año el desarrollo de un proyecto internacional que se llama CEPICAF y que consideraba el despliegue de boyas Argo en el Pacífico sureste. Algunas de estas boyas Argo venían equipadas con sensores biogeoquímicos, por ejemplo, como pH. Alternativamente, el pH es parte de un sistema de la química del carbono, en el cual participa también la salinidad, la temperatura, la alcalinidad, también el carbono inorgánico disuelto. Entonces, es un set de datos con los cuales, eh, en virtud de la disponibilidad de datos, uno puede estimar otro de los componentes. Entonces, asimismo también existen monitores o sensores de CO2 que también pueden quedar anclados a estructuras, a plataformas de monitoreo. Pero hasta la fecha no es posible hacerlo, por ejemplo, remotamente a través de satélite. Entonces, tienes las dos opciones, a través de muestreos discretos, con botella y mediciones con electrodo, y eso te genera muestras de distinta calidad. Eso también es importante, es decir, nosotros podemos generar distintos tipos de datos y distinta calidad de datos, y eso también es importante en virtud de la incertidumbre que va asociada. Entonces, así como hay distintos métodos disponibles, hay distintas incertidumbres asociadas a esas mediciones y además calidad de datos resultante. No, seguro, me Entonces, imagino con estos pHímetros que uno usaba sí, antes que miraba con
con, Papel, con papel. Y papel, la sí, resolución que uno alcanza es súper insuficiente si uno sí, considera que un pequeño cambio en el pH exacto, casi no se nota, ¿no? exacto, exacto. Sí, tienes que tener resolución de 0,05. Claro. En ese, yo sé que hablar así como muy, muy minuciosamente, pero sí, en ese sentido, en la calidad de las mediciones se basan en ese tipo de detalles metodológicos. Claro. Mira, aquí nos han llegado algunas preguntas que te las voy a ir haciendo. Alguien está preguntando si la acidificación de los océanos, por ejemplo, podría ser la explicación para algunos animales como moluscos, equinodermos u otros que han varado en la costa. Mira, la verdad es que los cambios que se asocian al pH se ha visto que no son letales, generalmente son subletales, es decir, los organismos, crecientemente estamos observando que los organismos responden a través de algunos arreglos metabólicos, es decir, cuando tenemos estos cambios en el pH, por ejemplo, y que no ocurren en forma aislada, sino que también pueden ocurrir con cambios en el oxígeno o en la temperatura. Ya. Cuando ocurren estos momentos en los cuales las condiciones no son óptimas, los organismos dejan de hacer algunas cosas y privilegian otras. Esos son los arreglos metabólicos. Entonces lo que hemos visto es que efectivamente cuando pasan estos momentos de pH bajo, por ejemplo, que están asociados en el caso de Chile a surgencia intensa, los organismos tienden, por ejemplo, a desviar energía a su sistema contra el estrés, por ejemplo. Ya. Dejan de Eh, crecer, por pero ejemplo, no entonces. necesariamente genera esto una mortalidad, ¿ya? Claro. No es tan intenso como, por ejemplo, los déficits de oxígeno que se ha visto en la zona norte y centro-sur y norte del país, donde las mortalidades, por ejemplo, podrían estar asociadas a déficit de oxígeno u a otro tipo de fenómenos naturales o antropogénicos naturales, por ejemplo, como la proliferación de algunos tipos de microalgas. ¿Ya? En Ya. el norte hemos visto que varias veces, reiteradamente, por ejemplo, en la costa de Atacama, vemos bloom de dinoflagelados y de verdad son bastante intensos. Lo mismo en Concepción, ahora recientemente también en Tongoy. Entonces, no se sabe bien cuáles son las razones, pero yo me atrevería a decir que no estaría asociado en este caso la mortalidad masiva a este tipo digamos, a este proceso, porque la escala de cambio todavía, si bien es rápida, no es tan dramática, ¿ya? Como sí ha ocurrido en el pasado geológico, donde han habido extinciones masivas asociadas a reducciones de pH muy abruptas. Ya, entonces, como resumiendo un poco, lo que tú dices es que ellos no tienen el efecto que tiene como tal estos cambios de pH de la acidificación, no mata a los organismos, sino que lo que hace es que es un efecto subletal que tú dices. Por lo tanto, lo que hace es que parte de la energía que hubieran Sí, utilizado para crecer, para moverse, reproducirse, para reproducirse, para producir mucha más descendencia, biomasa, exacto, todo ese tipo de cosas la ujú, desvían más bien para evitar el estrés, para tratar de construir homeostasis, mejores conchas, sí. porque no están pudiéndolo hacer y todo eso. Por lo tanto, el efecto es que de pronto vamos a tener menos de ese organismo. Cosas como la pesca serían afectadas entonces muchísimo. Bueno, una de las cosas que estamos viendo es que, como todo, la pesca depende de la disponibilidad de otras cosas, en general de organismos planctónicos en este caso. Eh, Esa es una cosa, la pesquería. Y la pesquería está asociada a múltiples forzantes, ¿ya? En este caso, el déficit o el impacto vendría, por ejemplo, por la reducción en la disponibilidad de alimentos. En el caso de las pesquerías o la acuicultura, por ejemplo, lo que sí se ha visto es que estos eventos de reducciones drásticas del pH, por ejemplo, lo que ocurre en el norte, donde la plataforma costera es bastante angosta, entonces el impacto de la surgencia es muy severo. Entonces, cuando la surgencia entra en la costa, pueden ser aguas con muy poco oxígeno o con muy bajo pH. Ya. Entonces, en la costa ahí nosotros tenemos distintos servicios ecosistémicos como la acuicultura o la captación de semillas, ¿ya? Que son etapas muy críticas dentro del proceso de estos recursos o de estas especies que tienen interés para la acuicultura. Entonces, ese impacto que también se podría visualizar en las pesquerías pelágicas, por ejemplo, también se visualiza un poco más directo en este otro tipo de servicio ecosistémico. Ya, mira, aquí nos están haciendo una pregunta de qué efectos fisiológicos tiene la disminución del pH
o aumento del CO2 en microalgas mixotróficas? Es súper concreta la pregunta, no sé Sí. si la conoces. ¿Qué efectos fisiológicos tiene la disminución del pH o el aumento del CO2 en microalgas mixotróficas? Sí, Bueno, los organismos mixotróficos tienen la ventaja, digamos, de alternar entre dos tipos metabólicos, uno que es autotrófico y uno heterotrófico. Y esto va a depender, digamos, entre varios factores de, por ejemplo, la disponibilidad de nutrientes o la disponibilidad de alimentos. En este caso, el aumento del CO2 y la baja del pH suponen, por ejemplo, el aumento del ion bicarbonato. Y por lo tanto, estamos hablando de que hay un aumento en un ion y en un nutriente, que por ejemplo podría estimular la fijación de CO2, ¿ya? Para ciertos grupos. En el caso de la mixotrófica, en este caso, la mayor disposición de CO2, y en este caso acuoso o ion bicarbonato, podría implicar de que la ruta metabólica autotrófica podría ser privilegiada frente a la heterotrófica, pero es una hipótesis. ¿M? claro. Pero sí se ha visto, por ejemplo, de que el aumento en el CO2 puede generar modificaciones en la estructura de las microalgas, por ejemplo. Cambiar la composición y la abundancia de estas. Porque las microalgas tienen distintas, digamos, apetencias por sustratos. Entonces, en virtud de la disponibilidad de uno, van cambiando las prevalencias de cada uno o la utilización del nicho en este caso. Claro, tiene Así que eso sentido, yo creo que podría pasar. habría que probar, digamos, la hipótesis como tal, así que a quien hizo la pregunta probablemente le interese el tema, así que sería una buena hipótesis Sí, ¿no? para trabajar. Hay evidencia en otras latitudes por lo menos, y acá también, de cómo los cambios en el CO2, por ejemplo, se promueven no solamente cambios fisiológicos en el fitoplancton, sino que también en la estructura de los ensambles. Hay trabajos de profesor Varga, de la investigadora Bárbara Jacob, del profesor Bondasso, que pueden entregar algún tipo de información eh, acerca del impacto en esos grupos. Ya. Mira, acá tenemos otra pregunta que dice si existe algún nicho ecológico que se vea totalmente afectado por la acidificación. Que se vea totalmente afectado. Yo creo que eso ocurriría en la eventualidad de que solamente fuera ese el forzante o el factor que hiciera variar el ambiente o el nicho ecológico de una especie o de una población. Ya. Y generalmente eso no ocurre, son múltiples factores operando al mismo tiempo. Y por eso que la complejidad muchas veces de poder extrapolar algunos experimentos o algunas observaciones que se hacen con una o un grupo de especies a un ecosistema que es mucho más complejo. Ya. Cuéntame otra cosa. Nos estaban preguntando también antes por interno si la industria salmonicultora tiene algún impacto sobre la acidificación del océano, si está generando que sea mayor la acidificación. Bueno, es una súper buena pregunta porque me permite conectar algo que es de ciencia con lo que tiene que ver con normativa, que es algo ¿Ya? que necesitamos bastante también acá. Y en el caso de la acuicultura, si nosotros la llevamos, la sacamos de un punto latitudinal, digamos, y la llevamos a un punto neutro donde no hubiera ningún otro forzante, lo que involucra la acuicultura es que hay un aumento de nutrientes, ¿ya? ¿Ya? Y dentro de la dinámica de la química del carbono, el nitrato, ¿ya? Es una base. Entonces también pasa a ser parte digamos, del pool de elementos que sirven para calcular la alcalinidad, ¿ya? Ahora, si nosotros nos movemos hacia el sur, nosotros tenemos que además de este input de nutrientes, tenemos también el ingreso de aguas dulces en el sur. Y las aguas dulces, como vienen sobre una corteza terrestre que es naturalmente ácida o con elevada, digamos, acidez, involucra que la pluma de agua dulce también es corrosiva, también es ácida. Ok. Entonces tenemos dos elementos que están actuando en la costa del sur. Es decir, el aumento de nutrientes que aumenta o afecta la alcalinidad y por otra parte el ingreso de agua de río o agua dulce que es baja en pH. ¿Ya? Em, entonces tenemos esos dos factores y en el caso de los nutrientes, una de las estrategias que a nivel global se está evaluando para mitigar un poco los impactos de la acidificación del océano es que justamente a nivel costero disminuyamos la cantidad de nutrientes que a través de los ríos llegan a la costa. Porque Ok. justamente la interacción de estos nutrientes con un ambiente corrosivo
exacerba los efectos de la acidificación del océano. Y por lo tanto, o por eso, en otras latitudes se está regulando desde el interior, es decir, desde la cuenca hidrográfica, se está normando, regulando para que la carga de elementos que llega hacia la costa no haga más severo el efecto del cambio climático. Ok. Entonces, eso nos llama a nuevamente a integrar el continente con la costa y no verlo como elementos separados. Entonces, si nosotros nos remitimos, y aquí que me perdonen todos, si nos remitimos a lo que es el último informe o el plan maestro de cambio climático de acá de nuestro ministerio, nosotros vemos que todavía persiste esa separación de sustratos y en el cual el océano costero o lo que es el mar jurisdiccional del país, que es tremendo, todavía no calza dentro de la figura de medio ambiente para el país, digamos, para el Estado. Ya, en ese Así sentido, que ahí tenemos entonces, harto vacío y harto por hacer, digamos. sí, en ese sentido, una salmonicultura tan intensiva que por lo tanto produce muchísimo más nutrientes, debería ser normada desde ese punto de vista. Y otra alternativa que yo siempre he escuchado mucho es como mover la acuicultura, la salmonicultura a mar abierto, como en un sitio donde no tenga todo este impacto directo sobre la costa, ¿no? Sí, bueno, el tema es que por lo menos en la costa converge no solamente la variabilidad natural del océano, sino que Claro. también tenemos el efecto del cambio global a través del uso de suelo del continente. Entonces hay estudios muy interesantes y muy bonitos, por ejemplo, de una colega mía, Claudia Pérez, que hizo un estudio estudiando todas las cuencas desde, por ejemplo, el río Maipo en el centro ¿Ya? hasta el río Biobío o más al sur hasta Valdivia. Y se ve claramente cómo cambia el tipo y la concentración de nutrientes que llega a la costa en virtud de lo que hacemos en el continente. Entonces, tenemos que, en una parte, un océano que está caracterizado por la corriente Humboldt, que es un océano que es muy rico y que provee un sustento tremendo para el país. Y por otro lado, tenemos en el continente una diversidad de clima y de usos de suelo que no está totalmente normado, por lo menos no involucrando lo que ocurre en la costa. Y eso lo podemos ver desde Arica hasta Tierra del Fuego. Claro. Mira, a ver, déjame revisar acá. Sí, mira, acá nos están preguntando también cuáles son los animales más afectados por la acidificación del océano. Yo creo que aquí separaría esa respuesta en dos. ¿Ya? Diría una, ¿cuáles han sido los más estudiados? Y Ok. ahí tenemos que decir que los más estudiados han sido los organismos calcificadores, eh, por una cuestión más o menos eh, eh, intuitiva de una primera instancia, es decir, para los colegas que trabajan, los químicos, digamos, era súper claro que al bajar el pH, el ion carbonato que utilizan estos organismos para hacer su estructura iba a disminuir. Y por lo tanto, una de las primeras actividades fisiológicas que se podría ver afectada sería la calcificación. Pero de ahí aprendimos mucho, es decir, aprendimos que no solamente estos organismos pueden llegar a seguir calcificando, y sobre todo los que están aquí en Chile, porque tienen un grado de adaptación increíble. Es decir, ellos han estado los últimos, a ver, desde que se estableció la corriente de Humboldt, no sé, los últimos 3 millones de años, eh, o no, 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 sí, sí, como los últimos 3 millones de años, eh, en el cual estos organismos han vivido en un ambiente corrosivo. Entonces, hemos visto, por ejemplo, lo que pasa con el ostión acá en el norte, que el organismo, a pesar de que está experimentando cambios en el pH, producto de la surgencia, y no sabemos en qué medida también de la acidificación del océano, porque la verdad es que es difícil separar los dos efectos, es decir, nosotros estamos viendo cambio en el pH, pero poder saber cuánto corresponde a lo natural y cuánto corresponde a cambio climático todavía es un desafío. A pesar de esos cambios, el organismo sigue calcificando. Entonces, eso ha llevado a que uno de los más estudiados sean los calcificadores. Ahora, Claro. ¿cuáles son los más afectados? Yo creo que los más afectados son los que en su ciclo de vida, en su ciclo evolutivo, han experimentado menor variación. ¿Ya? Los organismos costeros están adaptados a una alta variabilidad, mientras que los organismos que Ya, viven en claro. océano abierto están expuestos a una variabilidad que por lo menos es relativamente más baja, pero la verdad es las cosas que no sabemos mucho tampoco. Es decir, aquí hay que decir, tenemos que aprovechar de decir que sabemos, de pronto estamos averiguando mucho más del espacio que lo que ocurre aquí afuera en el océano. Y no Claro, solamente en la verdad. superficie, sino que en lo profundo.
Entonces, lo que sí sabemos es que por lo menos la variabilidad costera es mayor. Entonces, los que se pueden ver más afectados son aquellos organismos que tienen menor variabilidad dentro de su variabilidad genética. Esos son los organismos que van a ser más afectados. Claro, aparte que igual uno no puede, otros defectos que van a haber como el cambio de temperatura, de la temperatura superficial del mar y todo eso, son otros efectos que hay que ver cómo juegan, si de pronto le favorecen, los perjudica más, si exacerba el problema o lo disminuye. Son Exacto, tantas cosas que exacto, todavía hay por investigar. exacto. Sí, una cosa interesante al respecto es que durante el 2015, si se ¿Ya? recuerdan, veníamos con una secuencia de años que cada año era el más caluroso dentro de los últimos 10 o en los últimos 50. Y en el año 2015 además tuvimos el desarrollo de un niño bastante peculiar, que en una primera instancia se pensaba que era un niño Godzilla y que iba a ser más intenso que el 98, Sí. pero que finalmente tuvo mayor impacto en la zona ecuatorial, pero que igual se dejó sentir, digamos, en el Pacífico sureste. Y fue interesante ver cómo no solamente el pH asociado a las urgencias, sino que también los cambios en la salinidad o en la temperatura, producto del niño, también pueden llegar a ser un factor, sobre todo para las comunidades del norte. ¿Ya? Las comunidades del norte no están expuestas a las comunidades pelágicas del sur, donde tenemos entradas de río, etcétera. En el norte tenemos un régimen que principalmente está gobernado por las urgencias y por la variabilidad asociada a ENSO. Entonces tenemos una escala de perturbaciones que es bastante letargado. Entonces, cuando vienen estos fenómenos y se sobreponen a lo cotidiano, de Ah. verdad que se ven cosas bastante eh, severas, digamos, en términos de rendimiento biológico. Claro, porque hay distintas formas de reaccionar y son distintos organismos los que están presentes, por lo tanto, cada uno puede tener un paquete de respuesta distinto a los distintos fenómenos y finalmente terminan afectando unos a otros. No sé, alguien de pronto, los depredadores de estos calcificadores se acercan o de pronto se van para otro lado, por lo tanto pueden ser perjudicados o beneficiados de formas que uno no termina de entender finalmente. Sí, hay unos organismos planctónicos que son bastante interesantes, que son los terópodos, Ya, sí. y, y que la verdad es que al parecer los tenemos acá también. Y son bastante buenos indicadores de cambio a nivel, digamos, de espacial, por ejemplo, asociado al alcance que pueda tener las urgencias, pero que también están siendo utilizados como indicadores de cambio asociado a la acidificación del océano. Y la verdad es que esa es una línea que estamos viendo la posibilidad de desarrollarla y no solamente a nivel costero en el IMO, sino que también poder ver cómo esos cambios se podían proyectar hacia el océano, hacia la parte oceánica del mar de Chile. Cómo, digamos, esta variabilidad que nosotros pensamos que es mayor en la costa versus lo que ocurre en la costa, ¿realmente ocurre así? ¿Realmente estas poblaciones tienen un grado de sensibilidad mayor que que la zona costera? Entonces, una de las formas que estamos viendo la posibilidad de poder evaluar eso es justamente con estas poblaciones que son bastante sensibles a los cambios en la química del carbono. Entonces, sobre la base de la experiencia que hay en el instituto y incorporando estas nuevas, digamos, estas nuevas metodologías, vamos a poner a prueba esa hipótesis. De hecho, con estos terópodos se habla mucho porque como están presentes, por ejemplo, en la parte de la Antártida y Exacto. son parte de la dieta del krill, hay mucha gente que está trabajando eso justamente por el impacto que puede tener sobre poblaciones de ballenas o de pingüinos, ¿no? Que es súper, Exacto, súper sí, sí. interesante. Y a diferencia de muchos otros organismos calcificadores, tiene digamos, su estructura desnuda, expuesta. Entonces eso es interesante, que a diferencia de los otros que generan un periostraco, que es me parece que un polisacárido, eh, que cubre, digamos, la estructura de carbonato calcio, no está, digamos, expuesta directamente. En ¿No? este caso, los organismos, los terópodos, sí. Ellos están directamente expuestos, digamos, a la posible corrosividad del océano. Claro, como estos son planctónicos, ellos tienden a ser translúcidos, por lo tanto no generan ese Exacto, periostraco que generan sí todos los que están en el fondo. Mira, aquí hay así una es. pregunta muy interesante. Mira, nos dice, en cuanto a la química del océano, ¿cuál sería el peor escenario que podría favorecer la disminución del pH, esta acidificación? ¿Un evento ENSO, la surgencia, el aumento de temperatura superficial o el input de nutrientes? Hay cuatro Mm, opciones. ENSO,
surgencia, aumento de temperatura superficial, input de nutrientes. Yo creo que definitivamente eh, la surgencia, eh, la surgencia involucra, digamos, la advección de aguas subsuperficiales y la parte de la corriente de Humboldt involucra aguas que vienen de origen ecuatorial y que son bastante bajas en pH. Ya. Eh, la posibilidad de que estas aguas lleguen a la superficie depende de que el viento sea sostenido o más intenso y los pronósticos indican que así va a ser por lo menos en este sistema. En el sistema de corriente de Humboldt tenemos que la surgencia va a ser más intensa debido al cambio climático. ¿Y ahí Entonces, cuánto ese es un es? escenario, ¿sí? ¿Es mucho más intensa o ligeramente? Bueno, hay dos escenarios, porque nosotros acá en Humboldt, por lo menos en la parte chilena, tenemos tres tipos de sistemas de urgencia. Uno estacional, en la parte sur, uno de transición, que está en Coquimbo y que tiene una surgencia bastante errática. Todo el mundo dice que es estacional, pero en los últimos años tenemos urgencia en invierno, en pleno invierno. Y tenemos otro sistema de urgencia que es totalmente permanente en la parte norte. Ya. Además de eso, que en el fondo responde a la presencia del viento, a la actividad del viento, tenemos que la distribución de las masas de agua en este rango meridional también varía. Y por lo tanto, en la parte norte tenemos distintas masas de agua que lo que tenemos acá en el sur. Lo que sí es claro es que, producto del cambio climático, en la parte sur, lo que se espera es que las urgencias sean más intensas. En la parte sur, es decir, en la surgencia estacional, la surgencia va a ser más intensa. Y en la parte norte, ya sea en la parte de transición o en la zona de surgencia permanente, estas tendrían también a ser más intensas, pero a ser más continuas durante el periodo, durante el año por lo menos. Ya. Entonces, ambos escenarios involucran que vamos a tener agua de surgencia, o surgencia más intensa o más permanente. Y ese es un escenario que se visualiza no solamente por el tema del viento, sino que, a diferencia de lo que ha ocurrido en el resto del océano, distintas observaciones, modelamiento, etcétera, se muestran que por lo menos en los últimos 10 años la corriente Humboldt muestra un enfriamiento, ¿ya? Entonces tenemos un sistema que justamente está respondiendo a lo que plantean los modelos, es decir, que el sistema se enfría producto del aumento en los vientos. Y lo otro que mencionaron entre la otra alternativa era el ingreso de nutrientes. Es decir, Sí. mientras más ingreso de nutrientes tengamos al océano, evidentemente vamos a tener no solamente un impacto en el pH, sino que también vamos a promover escenarios como eutroficación. Claro, y ahí la otra parte que es interesante del hecho que, claro, tú aquí le estás viendo la parte química, que fue lo que preguntaron un poco, pero el incremento de los vientos igual va a tener un efecto después sobre la disponibilidad del alimento para los organismos, porque claro, como por ejemplo para todos los organismos del plancton que se alimentan de agarrar sus algas, prácticamente con tanto viento se les vuelve tan turbulento que para ellos es imposible capturar su alimento, por lo tanto igual empieza a haber otro tipo de problemas, que eso incluye a todo lo que son las larvas de peces, por ejemplo, que también hacen todo eso. Exacto, Por lo tanto, igual hay una exacto. cantidad de problemas gigantescas las que se vendrían. Sí, hay un tema interesante asociado también a eso, es que la corriente Humboldt genera, digamos, discontinuidades en los flujos o tiene anomalía en el flujo y eso genera eddy, genera Ya. remolinos que se proyectan hacia el océano. ¿Cómo va a responder la generación de remolino a este escenario con mayor intensidad de urgencia? Eso tampoco no lo sabemos. Entonces, ese otro mecanismo de transporte de biomasa de la costa hacia el océano, y en el caso de los organismos que reclutan en la costa, es pérdida, es una pérdida. Claro. A menos que haya transporte subsuperficial, pero cuando Sí, son EDI generalmente se mantiene, digamos, de acuerdo a los estudios de Carmen y de eh, varios. Sí, mira, te cuento, y acá de Samuel. tenemos un par de preguntas que creo que igual nos dan para una buena conversada. Mira, hay una que te preguntan cuál es el mayor desafío científico que tiene en este tema hoy Víctor Aguilera y su laboratorio LODEC. Cuéntanos un poco qué es eso de LODEC y responde a esa pregunta, por favor. LODEC, el Laboratorio de Oceanografía Desértico Costera, ¿Ya? es un laboratorio que armamos por allá en el 2015 cuando estaba en Antofagasta y que tenía como énfasis o objetivo estudiar la oceanografía en la parte norte de Chile, que tiene unas características bastante únicas. ¿Ya? Tenemos una plataforma costera inexistente, tenemos limitación por hierro, tenemos aportes eólicos,
tenemos urgencia permanente, urgencia transicional, tenemos muchas bahías, retención, tenemos la zona oceánica frente a la parte norte, entonces había una motivación bastante grande de poder generar algo al respecto. Las principales limitantes al día de hoy, yo creo que adjudicar proyectos y poner las ideas que están dando vuelta en práctica, en marcha, probar hipótesis, seguir generando hipótesis y sobre todo también seguir generando comunicación, divulgación. Yo creo que una de las cosas más importantes del LODEC, junto con, digamos, los logros científicos, es que es una plataforma que tiene como objetivo la comunicación y la socialización de la ciencia. Entonces yo creo que junto con a los desafíos instrumentales, digamos, para poder llevar a cabo la ciencia, uno de los desafíos también grandes son los vacíos comunicacionales que de pronto como científicos tenemos y que nos impiden llegar a la sociedad, a la comunidad, que es donde podemos hacer la diferencia. Sí, y sobre Eso yo todo con creo que un son los tema principios. como este que es tan desconocido, ¿no? Porque, claro, todo el mundo habla del Claro, impacto sobre la atmósfera del dióxido de carbono, el calentamiento climático, el cambio climático, el calentamiento de la atmósfera, pero el océano como que quedó desconocido el gran problema que había por mucho tiempo, como que se pensaba, aparte de un poco de la temperatura y el impacto de la temperatura, de que se caliente el mar, pero la parte del pH y la acidificación como que quedó de lado por mucho tiempo. o sea, es una ciencia joven, como te decía anteriormente, y hay que recordar que el efecto invernadero y el calentamiento global tuvo mucha resistencia. Es Sí, decir, para que se pudiera aceptar tuvieron que pasar 10, 15 años de estudio. Como te decía yo, los primeros trabajos de acidificación del océano que plantean el cambio propiamente tal son del 2002, 2003. Entonces todavía tenemos un tiempo para poder calar dentro de la sociedad, pero yo te diría que a nivel global hay esfuerzos que están teniendo resultados. De hecho, hay varias estrategias, hay varios consorcios, hay varios programas internacionales, agencias que han tomado la bandera y están promoviendo investigación, generación de capacidades, entrenamiento para países en vías de progreso. Entonces hay una equiparidad, hay una intención de que todos podamos crecer en este sentido porque sabemos que el resultado nos va a servir a todos. Es decir, tenemos uno de los grandes desafíos del día de hoy, o de los problemas que tenemos hoy, es que los modelos que pueden, digamos, predecir escenarios de cómo se va a comportar el planeta tienen un alto grado de incertidumbre. Y eso claro, es porque hay zonas del planeta que no tienen datos. Así de seguro. simple. Y perdón que sea pedante, pero si ustedes ven temperatura, clorofila, nutrientes, pH, pesquería, series de tiempo de zooplancton, de lo que sean, y ven el mapa del océano, van a ver que el Pacífico Sureste es el que menos datos tiene. Y Seguro. eso nos llama la atención porque nosotros somos un país netamente marítimo, tenemos una historia marítima. El mismo profesor Castilla siempre ha dicho que vivimos de espalda al océano. Y yo creo que en la medida que no reconozcamos que somos un país marítimo, vamos a seguir manteniendo no solamente la ciencia, sino que todo lo que tiene que ver con normativa, conservación, asociada al océano en un segundo plano. Entonces, por eso que estas alternativas son poderosas, encuentro yo, porque puedes llevar este mensaje y ese mensaje digamos, se puede ir transmitiendo. Y en algún momento eso tiene que cambiar. Es decir, todas las regiones de nuestro país, excepto Santiago, tienen océano, entonces que no nos pongamos a mirar un poco al océano ya no Claro, resiste debate, digamos. es el problema igual de tanta centralización que hay en el país y que finalmente hay tantos habitantes en la región metropolitana que todas las cosas Sí, suceden ahí y el resto queda prácticamente sí. olvidado. Claro, el problema no es que no hay mar en Santiago, el problema es que en las otras regiones no hay metro, entonces eso lo mata todo. Sí. Mira, aquí hay un par de preguntas más mira, aquí nos preguntan, ¿qué consejos le darías tú a los fisiólogos que experimentan con futuros escenarios con organismos en zonas como las donde tú desarrollas tu investigación? ¿Qué tipo de investigaciones, qué tipo de hipótesis plantearías, cosas así? Mm. Yo les recomendaría que trataran de conocer cómo varía el ambiente y que trataran de establecer una escala relevante dentro de su especie modelo. Es decir, pueden ser días, horas, meses, años, dependiendo de la especie,
pero alguna etapa tiene que calzar o podría calzar con una parte de la variabilidad relevante en el ambiente. Yo creo que una de las lecciones que aprendimos es que en estos 10 años que llevamos de investigación en acidificación del océano en Chile, llevamos 10 años, somos uno de, digamos, uno de los miembros acá de Latinoamérica que lleva más tiempo investigando en el tema. eh, y si bien al principio empezamos como todo a usar escenarios del IPCC, después de 5 años investigando nos dimos cuenta de que la costa variaba y lo que para otros es acidificación del océano, en Chile es parte digamos, del rango natural. Claro. Así que antes de tirarse a hacer experimentos, yo les recomendaría que miraran un poco su océano, su mar, y vieran cuáles son las escalas importantes de variabilidad. Y después trataran de relacionarla con alguna etapa crítica dentro de su organismo modelo. Ya, mira, acá también nos están preguntando si al momento de regular normal la acidificación, hay algún buen organismo que podría ser un buen bioindicador, un buen modelo para trabajar. Y ya, súper específico, acá preguntan si existen estudios de pectínidos y si se activa algún citocromo por disminución del pH. Eso Uh, es la primera interesante. pregunta, ¿cómo fue? Mira, La primera te la pregunta. repito. Al momento de Sí. regular, normar la acidificación, ¿qué organismo sería un buen bioindicador? ¿Existen estudios de pectínidos, es decir, Ya, todos los bivalvos, pero los pecten? sí, Y si se activa algún citocromo por disminución de pH. ya. Respecto de la primera pregunta, yo creo que no hay una receta general porque nosotros, si hablamos de nuestra costa, tenemos que nuestra costa varía mucho, es decir, por lo menos en términos oceanográficos tenemos tres grandes macrozonas. Entonces, si nosotros nos guiamos por eso, ya tenemos que, por lo menos cada macrozona debiera tener al menos uno o dos organismos indicadores, ¿ya? Porque probablemente no solamente la biología va a cambiar entre estas macrozonas, sino que la oceanografía. Entonces, el impacto que pueda tener el pH en virtud de otros factores del ambiente acuático puede cambiar en estas macrozonas. Eso es lo Claro. primero que diría. Respecto del otro, es una pregunta bastante específica y no me parece que tenga que ver con una supresión de algún gen o algo así, sino que tiene que ver más que todo con la mayor disponibilidad de iones carbonato. Claro. La acidificación del océano se produce porque el CO2 una vez que entra en contacto con el agua se disocia rápidamente a formar ácido carbónico, pero uno de los subproductos es ion bicarbonato. Entonces, al aumentar la concentración de ion bicarbonato, hay algunos grupos fitoplanctónicos que tienen, digamos, que tienen mayor eficiencia en el uso de este CO2 o de este carbono inorgánico disuelto, distinto que, por ejemplo, el que está respirado, distinto del que viene por surgencia. Entonces, al aumentar esta disponibilidad, se puede generar más que una supresión a nivel metabólico, sino que aumenta la disponibilidad de estos recursos para esos grupos, digamos. Y por eso se generan básicamente los cambios en la estructura. O por lo menos así lo han mostrado los estudios y los experimentos que se han hecho. Ya. Mira, nos están quedando ya 5 minutos del conversatorio para completar la hora. Ujú. Cuéntanos un poco a futuro, ¿cuánto se espera que cambie el pH? ¿Se va a mantener así cambiando muy poquito o se va a acelerar ese cambio? ¿Cuánto se espera que llegue en el futuro? Bueno, el pH, como yo les comentaba anteriormente, viene con una tasa de caída de más o menos 0,2 por década, no, 0,02 por década, Sí, ¿ya? Eso son lo que indican los estudios. Entonces, pero de nuevo, es decir, toda esa escala y esas tasas de variación se han conseguido en el océano abierto. Y en la costa nosotros tenemos un escenario totalmente distinto. La costa de Chile es una costa similar a California, es una costa similar a Sudáfrica y en parte también a la costa de Canarias, por el tema de la surgencia. Entonces, estos sistemas, junto con el océano austral, son sistemas que van a responder distinto, porque son ambientes que ya tienen pH bajo, ¿ya? Entonces, eh, hay estudios que muestran algunas tendencias, algunos modelos, pero nuevamente, es decir, si nosotros tenemos un océano costero acá en el Pacífico Sureste que tiene incertidumbre asociada a esos modelos, es muy alta. Entonces, poder extrapolar en este momento cuánto va a cambiar el pH en nuestra costa es bastante aventurado. no, seguro. Lo que se sabe es que se va a mantener aumentando por mucho tiempo el cambio.
Bueno, hay algunos estudios, por ejemplo, de Duarte, que decían el retorno a Neverland. Decía Ya, que si, como decían los prisioneros, si apagamos las máquinas, el dióxido de carbono que está circulando va a seguir generando cambios y una claro. vez que eso se agotara, lo que va a regresar, digamos, nos va a volver un retorno al sistema como estaba antes de este cambio, sino que va a ser un sistema nuevo. Entonces, no hay vuelta atrás, aunque se apaguen los motores. Lo que toca, yo creo, es más estudio para ver cómo va a responder nuestra costa y de nuevo, es decir, que el océano se reconozca como parte del medio ambiente del país, que pase a ser parte de la reglamentación, de la normativa y en este ejercicio también integrar al continente con la costa, porque lo que hagamos en el continente va a afectar lo que hagamos en la costa y tenemos que considerar que el cambio climático nos va a afectar sí o sí. No, seguro, y eso es algo que como decimos, el impacto que ha tenido sobre el océano como que pasó por mucho tiempo desapercibido y ahora recién es que nos estamos dando cuenta, y en un país como Chile, con tanto mar y que deberíamos de estar mirando al mar y preocupados por el mar, por el uso sustentable, por no sobreexplotar los recursos, por cuidar el medio ambiente, pensar un poco en el turismo, va a ser tremendamente afectado por todas estas situaciones, digamos. Y hay que agregar una cosa más, Dime. que es lo que se viene, que es la geoingeniería. Sí, Eso sí, eso se viene sí o sí, y en lo que respecta al cambio a la química del carbonato, sí, hay estrategias que plantean, por ejemplo, que la depositación de material calcáreo en zonas profundas del océano, donde el pH es muy bajo, podría estimular la- aumentar la alcalinidad del océano, digamos, y de esa forma bajar el pH. Son parte de las estrategias de geoingeniería que se visualizan para el futuro para combatir a gran escala los efectos del cambio climático. ¿y tú personalmente tienes pensado trabajar algo por ese estilo, por ese tipo? ¿O aquí en Chile hay alguna propuesta de trabajar ese tipo de geoingeniería? Bueno, de hecho soy parte de una mesa de trabajo junto con Ya, el CONA y Directemar y ok, estamos trabajando en un documento que tiene que ver con la adopción de algunas enmiendas al protocolo de Londres que tiene que ver con el desarrollo de actividades de geoingeniería. ok. Entonces la idea de normar es poder justamente que el desarrollo de estas actividades se haga de la mejor forma. O sea, se vienen cosas muy interesantes Muy futurista. en ese ¿Te sentido. acuerdas cuando nosotros estábamos en el doctorado y estábamos preparándonos para la prueba del integral? ¿Te El acuerdas que integrativo. decíamos que desde la Luna íbamos a destruir el mar del Labrador para generar un sistema de circulación nueva? Pero había Ya, a muchas ese nivel. hipótesis que manejamos, me acuerdo, en esos días. Sí, sí, sí. Así que a ese nivel vamos a tener que echar a volar la imaginación. Bueno, creo que es justamente ese tipo de alguna de esas ideas que salen de esos exámenes, yo creo que igual pueden salir muchas posibles soluciones, así que hay que echar mano a toda esa inventiva, ¿no? Sí, Básicamente. no, de todas maneras. Sí, mira, bueno, nos está quedando ya un minuto, un poquito menos de un minuto, así que para que aproveches de despedirte y eso. Nada, muchas gracias por la invitación. Espero que la conversación haya sido agradable, sobre todo Muy ameno. clara, que la información haya podido llegar. Eh, Mi nombre es Víctor Aguilera, estoy en el SEASA, pero también soy investigador del IMO. Y nada, me gusta mucho poder poner, digamos, a disposición de la comunidad la ciencia. Así que preguntas, bienvenidas siempre. Y invitaciones a participar de este tipo de cosas también. Así que muchas Seguro. gracias y sigan cuidándose. Dale, bueno, Víctor, muchísimas gracias. Nos están quedando ya 10 segundos, así que muchas gracias por haber estado acá. Ya esto va a quedar grabado para que lo puedan revisar y bueno, muchísimas gracias por todo, Víctor. Gracias a ustedes, que estén bien. Dale, nos estamos Chao. hablando. Chao, Paul, Chao, gracias. que estén bien.